Muy bien, la doctora Sarah Davis Leonard va a presentarnos sobre el redescubrimiento del mundo de Cleopatra. Ella es educadora con un doctorado en historia europea y su tesis se enfocó en la relación entre los Apalaches, el Fruit Springs Resort que está en Pensilvania y proporciona un punto de encuentro en común para políticos sureños y la casa de presidencial de verano y para su investigación postdoctoral está ampliando el entendimiento de la elección turbulenta de 1824 y el encarcelamiento del diplomático después del verano del 45 y ha fungido como correpresentante del condado de Guilford para el Instituto del Holocausto y ha compartido información sobre los supervivientes del Holocausto, así como del genocidio. Y bueno, nos estamos ahora desviando un poco de manera fascinante al mundo de Cleopatra y estoy muy emocionada por escuchar lo que nos vas a contar. Por favor, adelante. Muchísimas gracias por esa amable presentación, Julie. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla. Yo soy educadora, soy profesora, maestra, entonces siempre necesitamos tener un PowerPoint, ¿no? Nunca falla. Así que bueno, me parece que ahora ya lo pueden ver, la presentación. Y bueno, entonces la educación de Cleopatra, como lo dicen las inscripciones. Yo soy la doctora Sarah Davis, tengo un doctorado en historia americana, europea, y cuando asistimos a un programa de estudios del estilo, pues el mundo antiguo es aquel en el que justamente encontramos la razón de esta organización. Es por ello que yo quería empezar en esta conferencia con la educación de Cleopatra, porque como maestra, como educadora, sabemos a lo que se someten los estudiantes. Y yo lo sé, acabo de terminar mi doctorado y sé de lo que consistió mi educación. De modo que, bueno, aprendí sobre Alejandro Magno, Aristóteles y sus enseñanzas. Podemos leer al respecto. Entonces, yo quiero saber, pero ¿y Cleopatra? ¿Qué fue lo que Cleopatra recibió como educación? Y a medida que investigué al respecto, pues no sabemos mucho realmente de la vida de Cleopatra en cuanto a los hechos, ¿no? Sabemos que, bueno, era contemporánea de los romanos y las cosas iban cambiando, pero sabemos que la cultura aquí fue en Egipto de Ptolomeo, en donde Ptolomeo el primero y Alejandro Magno, pues era su general y fueron a Egipto, donde nos enfocamos en el papel de Alejandría y qué papel jugó Alejandría en la vida de Cleopatra, no nada más en su ocasión, sino su familia, sus hijos, de modo que bueno, esta fue la dinastía número 31 en el periodo de Ptolomeo en Egipto. Y todo esto durante las últimas 30 dinastías, aunque ellos eran de fuera, eran extranjeros, pues combinaban la cultura griega de su herencia, ya que eran macedonios, sino también la tradición faraónica, la religiosa, el matrimonio entre hermano y hermana, eso lo mantenían. Y bueno, también fueron aceptados por los egipcios y bueno, porque el recurso que usaron fue justamente según lo que aparece en este libro por Julie Stansted sobre Cleopatra, nos dice que no importaba realmente si era un bebé y si era extranjero, que entre comillas, como yo decía, como la dinastía ptolemaica, pero digamos que esto permitía que estuvieran a cargo de la ceremonia religiosa los faraones y eso permitía justamente ir al Nilo y hacer las ceremonias. Entonces, bueno, dado la influencia de los Ptolomeos, pues vemos aquí que el servicio social permitía complementar el servicio egipcio y ya no sabemos mucho al respecto, pero gracias a Rosetta Stone hay cierta información que podemos conseguir. Y aparte de eso tenemos el laberinto de Alejandría que le daba la bienvenida a todos los académicos en el mundo del Mediterráneo, de modo que
se podía recibir una estudiación rica en temas tolemaicos justamente, sobre todo durante la época de la dinastía ptolemaica. Entonces, esto nos permitía tener este periodo con evidencia factual. Así que bueno, tenemos esta evidencia justamente, pero no podíamos realmente sopesar los jeroglíficos y entender lo que realmente significaban, es decir, cómo se tiene que interpretar esto. Bueno, lo único que podíamos hacer en ese entonces era asumir basándonos en imágenes. De modo que Rosetta Stone, la piedra de Rosetta, fue descubierta durante la invasión napoleónica a Egipto, y obviamente hay muchos aspectos que tuvimos gracias a Egipto, civilizaciones, que solamente se nos revelan por partes. Tenemos aquí, por ejemplo, el Museo Británico que nos habla al respecto. Entonces, bueno, aquí lo que se encontraron fueron partes de edificios, y lo que contiene son jeroglíficos en su primera etapa. Y tenemos también la escritura egipcia cursiva, el demótico. Y en ese entonces, pues, pudimos aprender sobre estos dos. Entonces, a partir de la dinastía tolemaica, perdón, pudimos aprender muchísimo en un rango que está bastante preciso entre 27 de marzo de 196 antes de Cristo hasta la ascensión de Ptolomeo. Entonces, se trabajó en una investigación en donde los jeroglíficos podían venir justamente de ese entonces. Y bueno, aunque los franceses fueron los que realmente revivieron el Egipto antiguo mediante la expedición por parte de Napoleón, la napoleónica, eh, en Alejandría podemos ver que, según lo que dice el Museo Británico, cuando se quiere conocer más sobre la pelea, el enojo entre los británicos y los franceses en cuanto a arqueología, pues acaba de salir esta edición a inicios de este año, La Emperadora del Nilo, por Neil Olsen, y nos habla de cómo el templo de Karnak y todos los templos estaban bien resguardados, pero esto nos llevó a que se revolucionaran las escuelas británicas y francesas sobre arqueología, y que bueno, pues todo nos lleva de vuelta a la piedra Rosetta y cómo es que se considera este aprendizaje, lo cual ha sido fascinante. Entonces, bueno, en el desglose ya de la población egipcia para este periodo, Alejandría está separada del resto de Egipto. Entonces, en Alejandría tenemos ahí una combinación, y principalmente era de origen griego. También había una población judía, otros documentos lo muestran, y luego fuera de Egipto teníamos el Egipto Alto, que estaba comprendido principalmente por nativos, y luego Grecia era quien lideraba, así que los sirvientes eran los que, según los académicos, decían que en ese entonces se podía describir por escrito cuánto se les había forzado escribir. Esto era a partir del estudio de momias. Pero bueno, no importaba si eras griego, judío, Egipto, todos estaban en contra de Roma, todos eran anti-Roma. De modo que este es un desglose de la sociedad egipta que continuó todavía en la dinastía tolemaica. Y bueno, era exactamente lo mismo. Sin embargo, la sacerdotisa, los sacerdotes eran quienes controlaban la emergencia y caída de las dinastías y sus líderes, pero con este tipo en particular también había la influencia de Roma en el mundo griego, de modo que Alejandría pues fue fundada por Alejandro Magno después de haber visitado en la Odisea, me parece que es donde surge ese hecho.
Pero bueno, Homero se refiere justamente a la isla fuera de Egipto, después de dejar Troya, y Alejandría, pues justamente ahí es donde empieza a jugar un papel importante, ya que hubo expediciones para poder encontrar esa ciudad y así conocer un poquito más sobre el periodo de Cleopatra. Entonces, como les decía, volviendo al tema de Alejandro Magno, él muestra justamente su presencia y eso se ha hallado mediante excavaciones que se hicieron a la tumba de Cleopatra. Y pues obviamente, pues en la presentación podríamos ver un poco más de Cleopatra si ya hubiera resultados concluyentes de ese esfuerzo de excavación. Pero bueno, en la biblioteca de Alejandría, que desafortunadamente fue destruida, lo único que pudimos saber fue un poco más sobre la ciudad, pero no tanto sobre el reino de Cleopatra como tal, y tengo algunas citas al respecto. Entonces, en esta combinación, este caldo de cultivo, pues digamos que la dinastía ptolemaica estarían en Alejandría, pero como son descendientes de Alejandro de Magno, herederos, pues también había mucha información al respecto. Entonces aquí lo que se veían era como hacedores de reyes, así se percibían. Entonces cuando Ptolomeo está en el trono, pues el pueblo lo mató, vaya, los alejandrinos lo mataron porque ellos estaban a cargo de, no tanto los romanos, pero sí estaban a cargo de todo lo que sucedía. Entonces, en la ciudad tenemos la cultura egipta, la griega y sus valores se fusionan. De modo que en la sociedad egipta, las mujeres egipcias, las mujeres son independientes, libres, tienen sus tierras, se pueden divorciar, no tenían que casarse con alguien para poder vivir era una como Cleopatra, vaya, ¿no? Probablemente ella quiso casarse con Marco Antonio, pero no era necesario para que los hijos fueran reconocidos, aunque ella así lo deseó. Y pues como decíamos, tenemos de nuevo esta religión muy fuerte que tenían y el tema de los dioses, de los faraones. El faraón y los dioses se representaban, por ejemplo, mediante Isis. Y luego tenemos el lado griego, en donde está Esparta y Atenas. Y en Atenas las mujeres no tenían ningún papel fuera del hogar, o sea, eran criadas para poder llevar el hogar únicamente. No tenían ningún tipo de influencia, no podían votar, por supuesto. Pero también tenemos la tradición rica en academia que se aporta de Atenas, de Grecia, de modo que todo esto se combina, se fusiona en una ciudad. Y luego Cleopatra, pues justamente un resultado, un producto de esta fusión. Entonces, bueno, el reino de Cleopatra, justamente, según Joe Stilsley, es que había muy pocos papiros que en los reinos tolemaicos y tal vez esto se deba a justamente niveles del mar que estaban muy elevados, así que no quedan muchos elementos como evidencia de ese entonces. Así que es muy difícil para nosotros poder codificar qué sucedió en su vida debido a ello. De modo que tuvimos que tomar lo que realmente teníamos, pero con pinzas, porque pues casi era un punto de vista propagandístico de que los romanos tenían de Cleopatra, ¿no? Durante su vida y luego durante la muerte, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos el cumpleaños por cómo usaban las fechas en ese entonces, que se basaba en los reinos, pero bueno, sabemos que ella era la hija de en medio, no era la mayor, de modo que, bueno, sí hay aspectos que nos permiten conocer un poco más, pero a la vez hay demasiada confusión, falta de información como tal sobre sus orígenes. Y bueno, tengo un video hermoso que quisiera compartir con ustedes. Sin embargo, si ustedes algún día, porque bueno, hay aspectos que les interesan mucho a los niños en cuanto a la historia, pero hay un tema horrible que hace una televisión británica, porque ellos hacen videos de música. Tenían uno muy padre de Cleopatra, en el que en 2 minutos hablaban de todos los hechos que sabemos de ella y sobre Julio César y Marco Antonio, pero bueno, ahí como que sí le tenían un poco, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos los recursos principales que podemos buscar, ¿no? El de Plutarco, que también fue muy negativo sobre Cleopatra, pero nos dio evidencia fáctica, ¿no? Lo mismo con Casio
Dio y con Cicerón, ¿no? Cicerón también observó la vida de Cleopatra cuando vivió en Roma, incluso en el periodo en el que vivió ahí, antes del asesinato de Julio César, pues es cuestionable si fueron 2 años, si estuvo ahí o si estuvo antes, después, vaya, eso es un poco como cuestionable, eso sí, las fechas, pero tenemos un testigo ocular en los temas de Cicerón, ¿no? Y ahora el César, ¿no? Pues Julio César sabemos que pasó mucho tiempo con Cleopatra, porque bueno, pues justamente lo habla en sus propios trabajos, ¿no? Y claro que hubo periodo de tiempo que bueno, pues no podían sobrevivirlo, ¿no? Porque siempre que una persona suplantaba a otra, pues reconstruían los recursos, tiraban todo. Tenemos Estrabón, que también estuvo en ese periodo de tiempo, que acredita a Cleopatra por su inteligencia. ¿No? Que también lo verifica. Y luego tenemos a Josefus, que está muy influenciado por los sirvientes civiles, no nada más en Egipto, sino también trabajaba para otros grupos, ¿no? Del reino. Entonces, bueno, él odiaba a Cleopatra debido a su supuesto tratamiento de los judíos que después fue desmentido. Entonces, aquí tenemos imágenes de Cleopatra que puedan darnos evidencia, pistas sobre su educación y niñez. Bueno, aquí tenemos algunos hechos que han sido disputados. Esto es lo único que existe en Roma y que se puede acreditar a Cleopatra. Digo, además de las monedas, ¿no? Pero incluso en las monedas pues sí podemos preguntarnos qué imagen quería mostrar, ¿no? Imitar a la de su padre, tal vez, en donde quería ser muy masculina, en un mundo más de hombres, en donde quería ser como Isis y mostrar su conexión con Cesáreo, de modo que esta es una idea muy clara de cómo se veía ella, y a medida que nos alejamos de Cleopatra, pues empieza ya a ver que incluso George Bernard Shaw representa también a Cleopatra, y es ahí más bien la idea que tenemos moderna del día, ¿no? Pensando en Cesarion y toda su familia. Pero bueno, aquí tenemos que pensar en la ciudad, que todo lo que había en la ciudad se tomaba, se copiaba y bueno, el original se lo quedaba quien lo encontraba y luego eso se tenía que traducir en el estudio. Entonces, ¿qué sabemos? Que por ejemplo el latín, hebreo, egipcio, todos estos idiomas no solamente se leyeron, sino que también se hablaban. Ahora, Plutarco no menciona el latín en sus documentos sobre el conocimiento de Cleopatra. Sin embargo, esto pudiera ser porque asumió que quien fuera académico o que fuera civilizado, pues obviamente hablaba latín. Sin embargo, muy impresionante la cantidad de idiomas que ella hablaba. Muchos de ellos eran raros, idiomas raros, un poco comunes, aprendió el de su gente, incluso jeroglíficos, y los usó para su beneficio. Así que bueno, su tutor fue Filoestrato y él le enseñó retórica, filosofía y bueno, sabía él por lo menos 7 idiomas, Filóstrato. Entonces, bueno, los enseñó a ella sabía escribir y hablar en ellos, y el modelo que siguió es el de el gran Pontos, que hablaba también 22 idiomas. Y también tenemos evidencia sobre su escritura, pero bueno, eso no lo conocíamos, de esto no conocemos tanto, se ha debatido mucho. Entonces, también, al parecer, ella asistía a templos de curación, de sanación, y habla de 6 secciones diferentes de trabajo, y es por ello que ella pudo sobrevivir a la maternidad, porque tenía conocimientos galénicos, al estilo de Mitrídates. Y bueno, en cuanto a su educación, ella le gustaba mucho tener su propia mentalidad y sin embargo, su hermano joven, pues más bien lo dominaba su tutor, y ese fue el error, el grave error de él. Pero aquí el tema es que ella tenía una corte intelectual y esto se podía percibir a través de sus hijos. Y no solo es que, por supuesto, sus gemelos la sobrevivieron, sino que Nicolás de Damasco también estudió en Alejandría y tuvo sus propios hijos.
en donde, bueno, van a Roma también a asistir a su juicio. Pero entonces él lo sigue a Roma y sabemos que el pasado justamente se encuentra con el linaje de Cleopatra. Entonces lo que podemos ver es que con su guía y con la educación que recibió en la corte de su madre, esto le permitió modelarlo en Mauritania, en donde continuó el legado de su madre, y no solo de su madre, sino de toda la dinastía tolemaica. Entonces, ¿lo que podemos entender aquí de ella? ¿Qué podemos conseguir? Bueno, incluso si los hechos son muy reducidos en cuanto a que también hay especulaciones, a suposiciones, podemos ver que ella tenía su propia mentalidad. Ella viajó a través de todo el mundo mediterráneo, vio que la educación era clave para el poder, ella se dio cuenta que la educación llevaba al conocimiento de idiomas, entonces podía escuchar y entender a la gente en su propio idioma para que no se perdiera nada en la traducción. De modo que, bueno, pues fue bastante útil. Y esto le permitió ser uno del tipo de personas que sería recordada hasta hoy en día debido a la gran fortaleza que demostró para poder estar en un lugar de poder y también crear un legado duradero del que incluso hablamos hoy en día. Y eso es todo, voy a dejar de compartir. Entonces, bueno, tenemos algunas preguntas del chat. El primero es sobre los medios de la dinastía. El nombre de Cleopatra es un tema fascinante, ya que realmente pues hay un linaje ahí, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, pues Cleopatra y su hija también. Entonces, ¿pudieras hablarnos un poco de en dónde en la historia de este este plan que tenía Cleopatra, ¿en dónde caía ella? Bueno, su madre, y esto es especulación, ¿no? Que había evidencia sobre Cleopatra y su vida antes de ella. Entonces, este libro justamente es de Joyce, pues lo va desglosando, ¿no? Sobre Cleopatra Selene, porque estamos hablando aquí de algo que puede ser un poco confuso, porque incluso si consideramos culturalmente hablando, étnicamente sus orígenes, de dónde provienen, pues a veces la reina iba a estar en referencia a con qué monarca estaban, si era una hermana, esposa o la monarca como tal, esa era una forma de clasificarles. Pero la Cleopatra del antes desaparece, entonces nadie sabe si era porque era una esposa únicamente, o si era un matrimonio con alguien de otro país, o si era nativa, realmente no lo saben con certeza. Entonces, al reforzar la dinastía de Cleopatra I, II, etcétera, Cleopatra I, segunda, etcétera, pues digamos que los monarcas hasta ese entonces, pues ahí solía ser Carlos III, porque así lo que significa es que se está heredando el linaje, el árbol genealógico, y se aseguran de que las mujeres, porque había muchas, pues probablemente fueran la de la monarquía británica, ¿no? Entonces ahí se pueden asegurar si se casaban con la seguridad en primera, segunda, tercera. Entonces, el tener ese tipo de sucesión mostraba de nuevo la herencia de las dinastías ya de antemano, lo que establecía precedentes de faraones fuertes, ¿no? Y entonces por eso pensamos en el nivel de Nefertiti, pero bueno, eso lo pensamos, ok, como una mujer faraón, pero hoy en día Cleopatra ¿sabría todo esto? Probablemente no, porque después de su muerte, pues se empezaron a sacar como las respuestas, ¿no? De su mente. Y así podemos ver un linaje de faraonas que podían haber estado como su propio derecho gobernando. Ahora que estamos nosotros viendo toda esta revisión de todos estos registros, ya tenemos más conocimiento de eso. Entonces, no sé si nos puede contar un poco más al respecto de Cleopatra como una mujer muy educada. ¿Qué pudo haber sabido al respecto de este legado que le dejó Nefertiti antes de que llegaran todos estos reyes, faraones, y cómo se relaciona con su posición en las etapas ya finales de Egipto?
como un lugar poderoso. Entonces, creo que lo primero que tenemos que ver son los templos y las escenas que se muestran en los templos, porque una cosa es que Cleopatra todavía vivía en Karnak, sigue existiendo este templo, por supuesto, y sabemos que todavía hay ciertas pistas, ciertas señales, y vamos a tratar de verla desde que nosotros mencionamos por primera vez. Aquí sabemos que Enrique trató de sacarlo todo, pero hay muchos símbolos que todavía sobrevivieron. También aquí estamos hablando también sobre lo que ocurría en el Egipto antiguo. Ella podía leer varios idiomas, entendía persa en su propia dinastía. También, en consideración también de la historia que nosotros mencionábamos, también vivía en Egipto, en otras partes también. Aquí lo importante es que podamos ver esencialmente al momento de visitar Memphis y otras partes. Todo esto se reúne también para poder ver qué tipo de ventaja puede existir, no solamente como simbolismo, sino que realmente poder ver más conexiones. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí para ver de qué forma también podremos nosotros ayudar y trabajar mucho más en este simbolismo, no solamente en Egipto, sino en todo este mundo mediterráneo, también donde nosotros estábamos ya enfrentando más situaciones con faraones. Entonces aquí creo que será muy interesante también ver de la misma forma, ¿no? Eh, Isabel, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de sus predecesores, podía leer definitivamente los idiomas locales. Entonces, quería preguntarles específicamente sobre esta Génesis Ptolomeica, también aquí que tenemos esta dinastía que existió y su relación con la población egipcia. No sé cuánto quieras ahondar en eso, yo sé que nos quedan poquitos segundos, pero bueno, vamos a ver que salieron del pueblo. ¿Por qué? Porque se fueron a Alejandría, a diferencia de los faraones anteriores. Cuando pensamos ya sea en el Memphis o eh, en el Valle de los Reyes, por ejemplo, vamos a ver que las pirámides tienen un periodo muy particular en que existieron el Valle de los Reyes, de las Reinas. Nuevamente, aquí le llamamos nosotros la emperadora Lenov de Lynn Olsen. Es una arqueóloga francesa donde habla sobre el valor de los reyes, de las reinas, el Valle de los Niños, que también muchas veces se habló sobre este valle arqueológico de los reyes nuevamente. Entonces, como les decía, lo sacaron del pueblo local. Los alejandrinos eran muy particulares como egipcios y no eran ellos realmente los agricultores habituales que se encontraban asentados en el río Nilo, sino que tuvieron toda una carrera. Como ya le mencionamos, esta arqueóloga francesa también veía esas ceremonias, por ejemplo, de entierro, para ver específicamente si los egipcios fungían de alguna manera. Entonces es algo que también hemos hecho en los últimos años. Entonces, simplemente se alejaban de esa parte, sí. Por supuesto que los oraban las personas, pero esto se debía a que su imagen era fundamental para la civilización y también es algo que estaba reforzado por todos los que estaban, ya sea todas las trampas, básicamente todas las cosas que existen. Entonces, la persona común que vive en el río Nilo también aquí podrá haber una conexión entre estos dos, a diferencia de otros años donde también nosotros pudimos tener ese tipo de muestras que teníamos y también fue definitivamente un cambio que hubo en las prácticas, al momento de vivir con las personas como se vivía, sobre todo antes de que se llegara a esta dinastía